Ok, chicos, buenas tardes con todos. Voy a presentarme para poder iniciar con la clase. El día de hoy vamos a hacer el repaso del segmento de la especialidad de endocrinología. Yo soy el doctor David Eduardo Olivia Cabrera, soy médico endocrinólogo. Estudié pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y posgrado también, y mi especialidad la hice en el Hospital Rebagliati. Además, tengo una maestría en nutrición clínica y dentro de las patologías de la especialidad de mi especialidad, son más de mi interés la parte de patología tiroidea y del metabolismo mineral óseo. Entonces, el día de hoy vamos a tener este repaso de endocrinología. Esta es la dinámica de la clase pactada para el día de hoy. Vamos a tener 2 bloques de clase. El primer bloque de clase va a ir hasta las 4:30, luego vamos a dar un tiempo de 10 minutos para que puedan hacer sus preguntas respecto a estas respecto a este primer bloque de clase. Luego vamos a hacer un break de 10 minutos, continuaremos con el segundo bloque de la clase, abriremos nuevamente 10 minutos para preguntas del segundo bloque y finalmente haremos la resolución final de las preguntas. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar 4 segmentos o 4 capítulos de la endocrinología que son muy importantes, son la patología más frecuente de endocrino, así que les va a servir para su práctica diaria y también para el tema de los exámenes, porque bueno, son los segmentos que más se preguntan, ¿no? Son los temas, los capítulos que más preguntas vienen en los distintos exámenes referentes a salud. Entonces, vamos a iniciar con diabetes mellitus, que es la patología más frecuente. Este es el temario que voy a proponer para esta clase. Vamos a iniciar con un poquito de fisiología, hablando de la regulación hormonal del metabolismo de los carbohidratos, y ya luego vamos a entrar de lleno a hablar de diabetes. Vamos a hablar un poco sobre definición, clasificación, sobre la fisiopatología, la clínica, diagnóstico, tratamiento y complicaciones, y finalmente vamos a dar algunos puntos claves que son importantes para que ustedes tengan en cuenta tanto para la vida diaria como para los exámenes. Ok, vamos a iniciar entonces con la parte de regulación hormonal del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, cuando ustedes hablen de metabolismo de los carbohidratos y de las hormonas que participan en su regulación, pues no debemos dejar de olvidar al páncreas endocrino. El páncreas endocrino es aquel que tiene distintos grupos celulares, de los cuales 2 de ellos van a producir hormonas que van a ser las principales dentro de la regulación hormonal del metabolismo de los carbohidratos. Cuando ustedes se recuerden del páncreas endocrino, acuérdense ustedes que el páncreas endocrino está constituido por una estructura que son los famosos islotes de Langerhans, ¿no? Los islotes de Langerhans son la estructura que se encuentra en relación al páncreas endocrino. Este islote de Langerhans, ¿por qué lleva el nombre de islote, de isla? Porque son acúmulos de células que se van a encontrar dispersos en toda la estructura del páncreas y que van a asemejar o se van a encontrar a manera de islas alrededor de las glándulas exocrinas, de los acinos exocrinos del páncreas. Entonces, vamos a encontrar, como su nombre lo dice, como islotes dentro de todo el parénquima pancreático. Estos islotes de Langerhans van a estar compuestos básicamente por 4 poblaciones celulares, que ustedes ven aquí, que son la población celular alfa, la población celular delta, la población celular beta y la población celular F, que son las más importantes. Y además tengan ustedes que al ser una glándula endocrina, entonces este islote de Langerhans va a estar ricamente vascularizado, por eso es que ustedes ven la presencia de varios capilares sanguíneos. Dentro de las poblaciones celulares que vamos a encontrar en el islote de Langerhans, vamos a encontrar a la población celular más abundante, que va a ser la población celular beta. La población celular beta representa la población más grande
dentro del islote de Langerhans. Vean ustedes que las células que se encuentran de color rosado aquí en el medio, que son la gran parte, que se encuentran en el centro, van a ser la población celular beta, ¿no? ¿Qué hormona va a sintetizar la población celular beta? Va a sintetizar a la hormona estrella dentro del metabolismo de los carbohidratos, que va a ser la insulina. La segunda población celular en cuanto a número de células va a ser la población celular alfa, ¿no? La población celular alfa, vean ustedes, se va a encontrar más a la periferia, son estas células de color morado, de color lila, que se van a encontrar a la periferia. Y las células alfa van a secretar otra hormona que es importante en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, que es el glucagón. De hecho, insulina y glucagón van a tener como acciones antagónicas, de tal manera que van a permitir el balance dentro de lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Estas poblaciones celulares ustedes siempre las tienen que tener en consideración, porque siempre les van a preguntar qué produce las células alfa, qué produce las células beta, y acuérdense ustedes que la mayor parte de la población va a estar dada por la célula beta, porque la insulina es la estrella, la protagonista, por así decirlo, dentro del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? El grupo celular delta es un grupo celular menor, vean ustedes que son unas células un poquito más grandes, que están aquí con color celeste. Las células delta van a secretar una hormona que es la somatostatina. La somatostatina no tiene una participación importante dentro del metabolismo de los carbohidratos, pero la vamos a traer a colación, la vamos a mencionar. Cuando ustedes recuerden somatostatina, ustedes tienen siempre que recordar que la somatostatina tiene por excelencia ser inhibitoria, ¿no? ¿Y por qué inhibitoria? Porque la somatostatina inhibe muchas otras hormonas, inhibe la secreción de otras hormonas, incluyendo la secreción de glucagón y de insulina, que se encuentran también, o son hormonas también fabricadas por el islote de Langerhans. También inhibe, por ejemplo, la producción de otra hormona, como es la hormona de crecimiento, inhibe también la producción de la gastrina, que es otra hormona también importante. Entonces, vemos que siempre va a ser una hormona inhibitoria, y no solamente va a inhibir la secreción endocrina de estas hormonas, en relación a estas hormonas, sino también va a encargarse de inhibir la secreción exocrina, ¿no? De tal manera que inhibe la producción de algunos jugos digestivos por algunas glándulas, ¿no? Entonces, vamos a ver que siempre cuando ustedes tengan somatostatina, les tiene que venir a la mente la función inhibitoria que tiene esta hormona. Y las células F, que son el último grupo poblacional, que son muy escasas, son unas pequeñas amarillitas que están ahí a los bordes, van a secretar el PP, que es el polipéptido pancreático. El polipéptido pancreático no tiene una participación directa en la parte endocrina, es más un poco la regulación gastrointestinal, así que no vale la pena ahondar mucho en esta población celular. Entonces, aquí es lo que tienen que tener ustedes en cuenta, porque precisamente aquí el Fénix marca la importancia de la pregunta, es básicamente en relación a lo que es la insulina y en relación a lo que es el glucagón, ¿no? Como hormonas, digamos, más importantes y quienes las producen. Ahora, cuando nosotros queremos ver cuál es el equilibrio que va a existir entre insulina y glucagón para regular el metabolismo de los carbohidratos, este grafiquito que ustedes tienen a la derecha nos ayuda mucho, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de carbohidratos, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de carbohidratos, carbohidratos a ustedes le tienen que hacer siempre venir a la cabeza, ¿qué cosa? El principal carbohidrato, la principal estrella. ¿Cuál es la principal estrella de los carbohidratos? La glucosa. Acuérdense que la glucosa es el principal combustible energético de nuestras células. Entonces siempre tiene que venir a la mente la glucosa. Entonces, la glucosa va a ser el estímulo para que se empiecen a secretar la insulina y el glucagón y pueda haber una regulación. Entonces, cuando la glucosa se eleva en la sangre, por ejemplo, después que ustedes han comido, imagínense ustedes en la etapa postprandial, la etapa postprandial hace referencia a postcomidas. En la etapa postprandial, ¿qué pasa? ¿No? Ustedes ingieren, digamos, no sé, su papa a la huancaína con su arroz con pollo,
Entonces hay una gran cantidad de carbohidrato ahí, se digiere en el tubo digestivo y se tiene la glucosa. Esa glucosa se absorbe en el intestino y pasa en la sangre. Entonces la glucosa se empieza a elevar en la sangre, ¿no? ¿Cómo se denomina al incremento de los niveles de glucosa en sangre? Al incremento de los niveles de glucosa en sangre se le denomina hiperglicemia. Entonces, después que uno come se produce hiperglicemia. Esa elevación de la glucosa en la sangre es detectada ¿por quién? Por el páncreas, porque habíamos dicho que es la glándula que se encarga de secretar las hormonas que regulan el metabolismo de los carbohidratos. Específicamente en el páncreas, ¿qué estructura va a captar? ¿Qué célula del islote de Langerhans va a captar que ha habido un incremento en los niveles de glucosa? Va a ser la célula beta. La célula beta del páncreas capta que hay una elevación de la glucosa y va a secretar a la estrella, que es la insulina, la protagonista. Entonces, ¿qué acción va a tener la insulina? La insulina, por un lado, va a permitir que los tejidos periféricos puedan captar la glucosa. Hay algunos tejidos periféricos que necesitan de la insulina para que se pueda captar la glucosa, para que la glucosa pueda ingresar a ellos, ¿no? ¿Cuáles son los tejidos que van a depender de la insulina para poder captar a la glucosa, este combustible? El tejido adiposo, el tejido muscular esquelético y el músculo cardíaco. Entonces, en líneas generales, el tejido muscular y el tejido adiposo, ¿no? Estos tejidos periféricos requieren que la insulina llegue para que como una llave abra las compuertas para que ingrese la glucosa, ¿no? Y por otro lado también, ¿qué va a permitir la insulina? La insulina va a permitir que todo ese exceso de glucosa que hay en la sangre se vaya al hígado. Acuérdense que el hígado es la maquinaria donde van a producirse diversos procesos metabólicos. Entonces, ¿qué hace el hígado? Dice, hay mucha glucosa en la sangre, ¿sabes qué? Vamos a guardarla, vamos a almacenarla para cuando se necesite. Cuando hay una situación de ayuno, cuando la persona no coma, yo tengo que tener una reserva. ¿Y cómo reservo esa glucosa? Lo reservo como forma de glucógeno. Acuérdense que el glucógeno es la forma de como nosotros vamos a reservar la glucosa, que es como le digo, la estrella dentro de los carbohidratos, ¿no? Entonces la glucosa se empieza a almacenar como glucógeno en el hígado también. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa es captada por los tejidos para poder ser utilizada como combustible, la glucosa es guardada, almacenada como glucógeno en el hígado. Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Que disminuyen los niveles de glucosa en sangre, o sea, disminuye la glicemia. Acuérdense que cuando yo me refiero nivel de glucosa en sangre es glicemia, es el nombre. Entonces, así actúa la insulina. Ahora, ¿qué sucede al revés? Lo contrario. Por ejemplo, ¿no? Ustedes por X motivos no pudieron comer, están en una situación en la que han tenido un ayuno, no han ingerido alimentos, pero las células necesitan la energía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes no comen, entonces la glucosa empieza a bajar en sangre. Entonces la glucosa baja en sangre y el organismo dice, esto no puede ser posible porque la glucosa es el principal combustible para que puedan hacer sus actividades. Entonces, esto es detectado por el páncreas. Pero en este caso, ¿quién pasa a tomar la batuta? Pasa a tomar la batuta la célula alfa. La célula alfa va a secretar ¿qué cosa? Va a secretar el glucagón. ¿Y qué va a hacer qué va a hacer el glucagón? El glucagón le va a decir, oye, ¿sabes qué? La glucosa está baja en sangre porque esta persona no está comiendo. Si ahorita no hacemos algo, la persona se va a desmayar de hipoglicemia. Entonces, ¿qué hago? Anda al hígado y empieza a sacar las reservas del hígado. ¿Cuál es la reserva de glucosa? El glucógeno. Entonces el glucagón rompe el glucógeno para poder a partir del glucógeno formar glucosa. Entonces la glucosa se empieza a librar al torrente sanguíneo y tengo como respuesta neta un incremento en la glicemia. Y de esa manera se hace un equilibrio, un balance entre estas dos hormonas que son como las protagonistas de la novela, ¿no? La insulina es la heroína, la glucagón digamos que es la antagónica, una cosa así, ¿no? Entonces, estos datos ustedes tienen que tenerlos siempre en cuenta. ¿Cuál es el estímulo para que se secrete la insulina? La hiperglicemia, el incremento de glucosa en sangre. ¿Cuál es el efecto que tiene la insulina? La insulina hace que la glucosa sea aprovechada por los tejidos, que la glucosa sea almacenada como glucógeno en el hígado y por tanto disminuye los valores de glucosa. Y el glucagón lo que hace es
su estímulo es que bajan los niveles de glucosa, eso lo detecta la célula alfa, secreta glucagón y hace que el glucógeno se rompa para poder obtener glucosa a partir de él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estas células van a captar la glucosa? O sea, ellas se van a dar cuenta que la glucosa está abajo o no, cómo van a ingresar la glucosa a los tejidos, cómo va a ingresar la glucosa al hígado. Entonces, ahí viene un concepto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que son los transportadores de glucosa. Que también lo resalto con el Fénix, porque también ha sido una pregunta que usualmente se ve también en los distintos exámenes de salud en general, ¿no? Entonces, los transportadores de glucosa, tal como su nombre lo dice, son estructuras que van a permitir que la glucosa ingrese o salga de la célula. Y reciben el nombre de GLUT. A pesar que son conocidos como transportadores de glucosa y son GLUT, no solamente van a transportar glucosa, sino también pueden transportar también otros tipos de carbohidratos, como los otros monosacáridos, ¿no? Acuérdense que los otros monosacáridos, aparte de la glucosa, ¿cuáles son? Aparte de la glucosa, acuérdense nosotros que tenemos otros monosacáridos, como son la fructosa y como es la galactosa. Entonces, estos transportadores de glucosa no solamente van a transportar la glucosa en sí, sino también los otros dos carbohidratos, los otros dos monosacáridos. Pero, ¿cuántos tipos de transportadores de glucosa hay? Hay muchos tipos de transportadores de glucosa. Ahora, ustedes revisan en la literatura, van a encontrar 12 o más, ¿no? Pero digamos que siempre los más convencionales han sido los 5 primeros, ¿no? Y de hecho, de estos 5 primeros, hay 3 que ustedes no deben olvidar y que yo les voy a remarcar, ¿no? Entonces, en el caso del GLUT1, el GLUT1 va a transportar glucosa y puede también transportar la galactosa, ¿no? Básicamente este transportador se ubica en diversos tejidos, pero donde, digamos, hay más representación, generalmente es a nivel del sistema nervioso, a nivel de la placenta, a nivel de los eritrocitos, como los órganos en donde, o las células en donde hay más, digamos, propoblación de GLUT1, ¿no? El GLUT3 es otro transportador también que se va a encontrar en diversos tejidos y va a transportar también glucosa y se va a encontrar, al igual que en el GLUT1, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Este GLUT1 y GLUT3, ¿por qué lo he querido mencionar primero? Porque realmente es para que ustedes tengan en cuenta que son transportadores que transportan glucosa, básicamente el uno también transporta galactosa, y tienen relación o están ubicados en básicamente el sistema nervioso central sobre todo, ¿no? Pero los que más preguntan son los que vienen a continuación, y esos ustedes no se pueden olvidar, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el GLUT2. ¿El GLUT2 qué transporta? El GLUT2 transporta glucosa. Transporta glucosa. ¿Y en dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en el hígado, principalmente, y en el páncreas. Entonces, este GLUT2 va a ser el transportador que va a permitir sensar la glucosa por parte de la célula alfa, por parte de la célula beta, va a permitir que la glucosa ingrese al hígado para poder hacer todos los procesos metabólicos. Es por eso que este GLUT2 se vuelve importante en este caso, ¿no? Por la importancia que tiene como sensor de glucosa y como el transportador que permite que ingrese la glucosa para los procesos metabólicos en el hígado. El otro GLUT que es importante es el GLUT4. El GLUT4 transporta glucosa y se encuentra básicamente en dos tipos de tejidos. El tejido adiposo y el tejido muscular. Y ustedes se acuerdan en la lámina, en la imagen de aquí de la derecha que vimos, estos tejidos adiposo y tejido muscular son tejidos que habíamos dicho que dependen de la insulina para que la glucosa pueda ingresar a las células. En efecto, este transportador GLUT4 es el transportador que nosotros conocemos que están dentro de los tejidos que son sensibles a la insulina, ¿no? Estos tejidos necesitan de la insulina para que se pueda expresar en sus membranas el GLUT4. Entonces, cuando ustedes les preguntan cuál es el transportador de glucosa que requiere la acción de la insulina para expresarse en las membranas de las células, es el GLUT4.
¿Cuáles son los tejidos que requieren de la insulina para que se exprese el 1 y 4? El tejido adiposo y el tejido muscular. Por eso esos tejidos también se le denominan como tejidos sensibles a la insulina, porque la insulina permite que se trasloque estos transportadores en su membrana y pueda entrar la glucosa. Y finalmente, el transportador de glucosa de tipo A5, básicamente lo que va a transportar va a ser el monosacárido fructosa, y básicamente su localización va a ser importante a nivel del intestino, donde va a permitir, también se va a encontrar a nivel renal, donde va a permitir en el intestino la absorción de la fructosa. Entonces, acuérdense bien ustedes, chicos, aquí en esta parte de de los transportadores de glucosa, acuérdense bien que aquí el GLUT2, el GLUT4 y el GLUT5, siempre ustedes tienen que acordarse porque son los transportadores de glucosa que más suelen preguntar por las importancias que tienen en el metabolismo de los carbohidratos. Ok. Entonces, habíamos dicho que la insulina viene a ser la estrella aquí de la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la insulina. La insulina es una hormona que es de tipo o de naturaleza proteica. La insulina es una hormona de naturaleza proteica, ¿no? Van a encontrar también en algunos libros que también lo consideran como un polipéptido. La diferencia entre polipéptido y proteínas básicamente está en el número de aminoácidos que tienen. Y pues hay mucha diferencia en cuanto a la literatura en cuánto es el número de aminoácidos para ver si es un péptido, para si es una proteína. Algunos dicen un 50, otros dicen 100 aminoácidos. Entonces, finalmente podemos resumirla que es una hormona de naturaleza proteica, ¿no? ¿Cómo se hace la síntesis de la insulina? La síntesis de la insulina se hace como una molécula precursora. Esta molécula precursora es la famosa preproinsulina, ¿no? Esta preproinsulina está formada por 4 cadenas. Está formada por esta cadenita blanquita que ustedes ven, que es el péptido señal. Está formada por esta cadena celeste, que es la cadena A. Esta cadena azul o lila, que es la cadena B. Y esta cadena naranja o marrón, que es la cadena o péptido C. Entonces tiene 4 componentes, la preproinsulina, ¿no? Este péptido señal que ustedes ven aquí, lo que permite es que la preproinsulina viaje a través del retículo endoplasmático para que pueda madurar la insulina. Cuando la preproinsulina viaja a través, o culmina su viaje a través del retículo endoplasmático y pasa al aparato de Golgi para poder terminar su maduración, la preproinsulina pierde el péptido señal, ya no hay péptido señal, y se transforma en una proinsulina. La proinsulina vendría a ser entonces cuando la preproinsulina pierde el péptido señal, que su única función es permitir que viaje por el retículo endoplasmático y llegue al Golgi a madurar. En el aparato de Golgi vamos a tener nosotros entonces que queda el péptido C, la cadena A y la cadena B. ¿Cuáles de estas cadenas componen parte de la insulina madura? Las cadenas que componen parte de la insulina madura son la cadena A y la cadena B. Eso quiere decir que el péptido C se escinde en el aparato de Golgi para que la proinsulina se pueda convertir finalmente en una insulina madura. Entonces la insulina es una hormona que está formada por 2 cadenas, ven ustedes, cadena A, cadena B, que están unidas entre ellas, como ustedes ven, por unos puentes, que son puentes disulfuro, ¿no? Porque tiene el azufre ahí que conecta los enlaces. Puentes disulfuro. Y el péptido C, que ustedes ven aquí, este péptido C, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la función de este péptido C? Este péptido C, si bien se escinde de la molécula de insulina, dentro de la célula beta, ¿no? Vamos a encontrar que la insulina se guarda en unos saquitos, en unos globulitos, que nosotros conocemos como vesículas, ¿no? Se guardan en unas vesículas. Si ustedes amplían esa vesícula, ¿qué es lo que van a encontrar aquí en el interior de esta vesícula? No solamente van a encontrar insulina, sino que también van a encontrar al famoso péptido C. Eso quiere decir que las vesículas
que contienen a la insulina, que están esperando ser liberadas en la célula beta, ¿no? Porque esta es la célula beta, va a contener dentro de su interior insulina y péptido C. Y da la casualidad que están en cantidades equimolares, o sea, existe la misma cantidad de insulina que de péptido C. Entonces, ¿cuál es la función del péptido C aquí? El péptido C nos ayuda a nosotros como un marcador para poder saber cuál es la reserva de insulina del páncreas. ¿Qué tanta insulina está produciendo el páncreas? Ustedes me preguntarán, doctor, ¿pero no sería más fácil medir insulina? Yo le pido insulina a mi paciente y ya. Lo que pasa es que la insulina puede variar a lo largo del día, dependiendo de los niveles de glucosa, dependiendo de otros factores. Entonces, tú no puedes guiarte de la insulina a secas para poder ver si tu páncreas está produciendo buena cantidad de insulina o no. Entonces nos vamos o nos ayudamos de este péptido C, que como se encuentra en cantidades similares, en cantidades equimolares en las vesículas dentro de la célula beta, entonces me permiten saber a mí si el páncreas está fabricando insuficiente insulina o no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo en la práctica, ¿no? Ustedes viene un paciente y ustedes quieren saber si ese paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes no me está respondiendo mucho a la terapia que le he dejado. Yo pienso que a lo mejor ya el paciente requiere insulina, tengo dudas, entonces quiero saber si el páncreas está produciendo suficiente cantidad de insulina o no. ¿Qué le pido? Péptido C. Otro ejemplo, viene un joven, yo digo, ha debutado con diabetes. Uy, pero esta diabetes, es paciente joven, parece más una diabetes de tipo 2, que ya vamos a ver más adelante cuál es la diabetes tipo 2, parece una diabetes tipo 1, no sé qué tipo de diabetes es, cómo estará el páncreas, ¿estará produciendo insulina? Quiero saber péptido C. El péptido C me dice a mí cuál es la reserva pancreática de insulina. Esa es la importancia del péptido C. ¿Y cómo se secreta la insulina? La insulina se secreta siguiendo todo un patrón que es importante que ustedes tengan en consideración. Habíamos dicho que la glucosa, el incremento de la glucosa, va a ser el principal estímulo para la secreción de la insulina. Entonces, esta de aquí que ustedes ven aquí en rosado es la famosa célula beta. Entonces, la célula beta en su superficie tiene el transportador GLUT2, que ya lo habíamos visto en la lámina pasada, que este transportador GLUT2 se da cuenta que hay un incremento en los niveles de glucosa en la sangre. La glucosa ingresa dentro de la célula, la glucosa sufre el proceso del metabolismo anaeróbico de la glucosa. Acuérdense que la glucosa es el principal combustible y para poder obtener energía a partir de ella tiene que degradarse mediante una serie de procesos. Primero pasa la glucólisis, que es la primera parte, digamos, del metabolismo, donde la glucosa se va a convertir en 2 moléculas de piruvato, y luego posteriormente ingresará al ciclo de Krebs y a la cadena transportadora de electrones. ¿Para qué? Para poder oxidarse, se oxida la glucosa y poder obtener ATP. Acuérdense que al final, a modo de resumen, la glucosa lo que nos permite es obtener ATP, que es obtener energía. Acuérdense que el ATP es una molécula que tiene enlaces de altamente energéticos, que son los que permiten obtener la energía a partir de ellos. Entonces, al incrementarse los niveles de glucosa en sangre, ingresa la glucosa dentro de la célula beta, la glucosa se metaboliza y empieza a haber un incremento en los niveles de ATP. Este incremento en los niveles de ATP, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasionan que se cierren unos canales que son canales de potasio dependientes de ATP. El incremento del ATP hace que se cierre el canal de potasio, por tanto el potasio no puede ingresar. Vean ustedes, el potasio ya no puede, no hay movimiento de potasio dentro de la membrana celular. ¿Y qué es lo que sucede? Como hay una alteración en el flujo de los iones, la membrana de la célula beta se despolariza, no hay un cambio de voltaje, se despolariza, y esta despolarización, este cambio de voltaje, hace que se abran unos canales de calcio que son dependientes de voltaje. Entonces, esos canales de calcio, al haber la despolarización de la membrana, se abren y puede ingresar el calcio del extracelular al intracelular, de tal manera que se incrementan los niveles de calcio dentro de la célula beta y se pueden secretar, se pueden liberar las vesículas
que contienen en su interior, ¿qué cosa? Que contienen la insulina y que también hemos visto que contienen en cantidad equimolar el péptido C. Entonces, de esta manera se produce la secreción de insulina. Acuérdense ustedes, principal estímulo, el aumento de la glucosa, la importancia del GLUT2 para el ingreso, la glucosa se metaboliza, aumenta el ATP cierra los canales de potasio dependiente de ATP, esto hace que haya una alteración en el flujo de este ion, se despolariza la membrana, cambia de voltaje la membrana, se abre un canal de calcio dependiente de voltaje, se abre, el calcio ingresa dentro de la célula, y acuérdense que el calcio permite que las vesículas de insulina ya preformada permitan ser o puedan ser liberadas, ¿no? Para que puedan actuar en los distintos tejidos. Este proceso va a permitir precisamente que se libere la insulina gracias al estímulo del incremento de la glucosa. Sin embargo, ¿es el único estímulo para la liberación de la glucosa? No es el único estímulo para la liberación de la glucosa. Por ejemplo, también el incremento de ácidos grasos libres o algunos aminoácidos también pueden permitir que haya un incremento en la liberación de la glucosa. Sin embargo, no son el principal estímulo. El principal estímulo siempre es el incremento de los niveles de glucosa. Y otro estímulo que yo quiero que tengan en consideración es este que ustedes ven aquí abajo, ¿no? Entonces, hay unas hormonas intestinales que nosotros conocemos como incretinas, ¿no? ¿Qué cosas son las famosas incretinas? Las incretinas, ¿ya? Van a ser hormonas intestinales que se van a secretar cuando la glucosa toma contacto con estas células que se encuentran dentro del tracto gastrointestinal. Ustedes comen, la glucosa se digiere en el tubo digestivo, llega aquí a nivel del intestino y hay unas células que son las famosas célula K y la famosa célula L. Estas células son de naturaleza endocrina, se encuentran dentro del tracto gastrointestinal y van a secretar dos hormonas. Van a secretar el GIP, que es el péptido inhibitorio gástrico, y el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón de tipo 1. La célula K secreta el GIP, la célula L secreta el GLP-1. ¿Y qué hacen estas hormonas? ¿Cuál es la importancia de estas hormonas intestinales? Estas hormonas intestinales, chicos, viajan al páncreas. En el caso de la célula beta, tanto el GLP-1 como el GIP aumentan la secreción de la insulina. Y en el caso de la célula alfa, el GLP-1 suprime la secreción de glucagón, o sea, hace que se produzca menos glucagón, ¿no? Entonces vean aquí qué interesante, ¿no? Podríamos decir que ahí el intestino es inteligente, ¿por qué? Porque llega la comida, uno come, ya le está llegando la glucosa al intestino, y estas células dicen, ojo, va a ingresar glucosa al torrente sanguíneo, está llegando una carga grande de glucosa. Ah, perfecto, libérame el GLP-1 y el GIP. Entonces ellos van al páncreas y le dicen, hay que secretar insulina, hay que liberar insulina porque ahorita se va a elevar la glucosa porque la persona está comiendo. Y a su vez, el GLP-1 va a la célula alfa y le dice, ya no produzcas más insulina, no produzcas glucagón, no es necesario producir el glucagón, porque ahorita está llegando una carga de glucosa, no tiene sentido que se libere el glucagón, ¿no? Porque ya la persona está comiendo. Entonces, son estímulos también que permiten la secreción de insulina en cierta manera. Pero ¿cuál es el problema de estas células, de estas hormonas intestinales? Que estas hormonas intestinales tienen una vida media que es muy corta, o sea, tienen una acción muy débil, porque son degradadas rápidamente por esta enzima, que es la DPP4, que es una peptidasa. Esa peptidasa es como una tijera, entonces corta GLP-1 contra el GIP, ya no actúan de manera eficaz. Tienen una vida corta, de minutos. Entonces, si bien es un estímulo que ustedes quiero que conozcan, porque cuando hablemos de terapéutica de diabetes van a haber fármacos que van a actuar a este nivel, no es un estímulo tan importante, tan grande como sí lo es el incremento de los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos que va a tener la insulina? Ustedes deben acordarse siempre que la insulina es una hormona anabólica.
¿Qué cosa significa anabólica? Anabolismo, ¿qué cosa es? Anabolismo es formar moléculas, ¿no? Producir. A partir de moléculas pequeñas, poder formar moléculas grandes. Eso significa anabolismo. Porque acuérdense que lo contrario a anabolismo es catabolismo. Catabolismo es destruir, yo rompo. La insulina es una hormona anabólica, permite la formación. Y vean ustedes, esto lo vamos a corroborar por lo ver qué estimula y qué inhibe, ¿no? Miren qué estimula la insulina. Estimula la captación de la glucosa, es a que las células permitan que ingrese la glucosa, y estimula la glucólisis, que es el primer paso para obtener energía a través de la glucosa. O sea, permite que la célula capte la glucosa y la pueda utilizar para energía, para que pueda funcionar, hacer sus funciones. Y estimula la síntesis de glucógeno, ¿no? Estimula la síntesis de glucógeno, sobre todo a nivel del hígado. Acuérdense que el hígado es donde se forma el glucógeno, pero también a nivel del tejido muscular. Estimula la síntesis de ácidos grasos, vean ustedes, a nivel del tejido adiposo, sobre todo, también en el hígado, pero sobre todo a nivel del tejido adiposo. Estimula la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas, sobre todo ¿a qué nivel? Sobre todo a nivel del hígado y a nivel del tejido muscular también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una hormona que lo que hace es permitir captar nutrientes y que se puedan formar moléculas, más moléculas, ¿no? Entonces, vean ustedes, por eso decimos que la insulina es una hormona anabólica. Y vean ustedes lo contrario, ¿no? La insulina inhibe, ¿qué cosa inhibe? Inhibe la gluconeogénesis. ¿Qué cosa significa gluconeogénesis? Gluco, glucosa, neo, nuevo, génesis, formación de glucosa de novo. La formación de glucosa de novo, la gluconeogénesis, se hace a partir de ¿qué? A partir de otros compuestos que no son glucosa. O sea, yo voy a sintetizar glucosa a partir del lactato, a partir de algunos aminoácidos, a partir del glicerol que forma parte de los triglicéridos. O sea, yo voy a tener que romper grasas, romper proteínas para poder formar a partir de ellos glucosa. La insulina inhibe eso, porque precisamente ya les decía, la insulina es una hormona anabólica. Si destruye otros compuestos, otras moléculas, no tendría una función anabólica. Entonces, la insulina inhibe este proceso de destrucción de otras moléculas para poder hacer glucosa a partir de ellos. Inhibe también la glucogenolisis, o sea, inhibe la ruptura del glucógeno, ¿no? No hace que el glucógeno no se rompa. Inhibe también la lipólisis, que es decir, la destrucción de los triglicéridos, ¿no? Y permite que no se rompan los triglicéridos. Y finalmente inhibe la degradación de proteínas. Entonces, vean ustedes, la insulina lo que hace es formar y no destruir. Y esto tiene correlación en la parte clínica. Porque, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, un paciente que tiene diabetes mellitus, donde hay una alteración en la secreción, en la síntesis de la insulina, si nos vamos, por ejemplo, de acá unos 60, 70 años hacia atrás, ¿qué es lo que pasa? Pacientes que tenían diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, que tenían que colocarse insulina, que dependían de la insulina. ¿Qué pasaba cuando no se colocaban la insulina? Terminaban hueso y pellejo. ¿Por qué? No hay insulina, entonces no se forma tejido, sino se destruye. Se empieza a consumir el músculo, se empieza a consumir la grasa, entonces el paciente se quedaba caquético. Ustedes vean, pongan fotos. Diabetes mellitus hace en el siglo pasado, antes que haya el descubrimiento de la insulina. No, ¿cómo estaban los pacientes? Todo caquéticos, hueso y pellejo. Y en la actualidad, pacientes que no tienen un adecuado tratamiento, que requieren insulina y no la están utilizando, se bajan de peso, ¿no? Entonces, es por eso que esa es la traducción clínica de por qué la insulina es una hormona anabólica.